Condición motriz y evaluación de las capacidades físicas. Hoy hablaremos sobre las bases del entrenamiento deportivo, centradas en la condición motriz y las metodologías de evaluación de las capacidades físicas. Este audio te acompañará paso a paso, con explicaciones claras, repetición de ideas clave y ejemplos prácticos. El objetivo es ayudarte a comprender cómo funcionan las capacidades que definen el rendimiento físico y cómo se valoran mediante pruebas específicas. Ahora hablemos de los objetivos. Los objetivos generales de esta unidad son comprender qué son las capacidades motrices, cómo se clasifican, qué tipos existen y qué métodos se utilizan para evaluarlas. De forma más específica, buscamos conocer los fundamentos conceptuales y fisiológicos de las capacidades condicionales, fuerza, velocidad, resistencia y amplitud de movimiento, así como de las capacidades coordinativas, que incluyen la coordinación, la agilidad y el equilibrio. Además, se pretende dominar las técnicas básicas de evaluación para valorar el nivel de desarrollo de cada capacidad, utilizando los test más adecuados en cada contexto de entrenamiento. El propósito final es aplicar correctamente estos conocimientos al control y seguimiento del rendimiento físico, tanto en deportistas en formación como en deportistas de alto nivel. Como introducción. Comenzamos con una visión general. La condición motriz se define como el conjunto de capacidades que permiten realizar una acción motora eficaz y adaptada. Estas capacidades se agrupan en dos grandes bloques, las condicionales, que dependen de la estructura corporal y los procesos energéticos, y las coordinativas, que dependen del control y la regulación del movimiento. Ambas trabajan de manera combinada. Por ejemplo, en un salto o en un lanzamiento intervienen simultáneamente la fuerza, la velocidad y la coordinación. Las capacidades condicionales tienen una base fisiológica, se relacionan con la función muscular, los sistemas energéticos y la estructura corporal. Las coordinativas, en cambio, dependen del control nervioso y de la capacidad del deportista para ejecutar movimientos precisos, rítmicos y eficaces. En entrenamiento y evaluación, nunca se estudian de manera aislada, sino como un sistema integrado. El conocimiento de estas capacidades permite valorar el nivel físico del deportista, planificar los entrenamientos con base científica y controlar su evolución a lo largo del tiempo. Ahora hablemos de las capacidades motrices, coordinativas y condicionales. Sus generalidades. Entendemos por capacidades motrices el conjunto formado por las capacidades condicionales y las capacidades coordinativas que permiten dar respuesta a cualquier acción externa, ya sea automática o intencionada. Por ejemplo, en una carrera de velocidad intervienen la potencia, la velocidad y la técnica de la carrera, combinando factores condicionales y coordinativos. Las capacidades condicionales son aquellas relacionadas con la energía y la estructura corporal. Resistencia, vinculada a los sistemas energéticos. Fuerza, relacionada con la contracción muscular. Velocidad, vinculada al tiempo de ejecución. Amplitud de movimiento, también llamada flexibilidad, vinculada a la movilidad articular. Las capacidades coordinativas permiten realizar los movimientos con precisión, rapidez y seguridad. Incluyen principalmente coordinación, que puede ser general, óculo-manual u oculopédica. Agilidad, entendida como la capacidad para cambiar de dirección o posición del cuerpo con eficacia. Equilibrio, que puede ser estático o dinámico, y que garantiza la estabilidad postural frente a la gravedad. Ambos tipos de capacidades, condicionales y coordinativas, se interrelacionan. Por ejemplo, un buen nivel de fuerza y resistencia facilita la ejecución técnica, y una buena coordinación mejora la eficacia del gesto y la economía del movimiento. Ahora hablemos de la resistencia aeróbica y anaeróbica. La resistencia se define como la capacidad de un individuo para mantener un esfuerzo físico durante el mayor tiempo posible, conservando la intensidad y la calidad de la ejecución. Está íntimamente relacionada con la fatiga y con la capacidad de recuperación posterior al esfuerzo. Cuanto menor es la fatiga y más rápida la recuperación, mayor es la resistencia del deportista. Existen dos grandes tipos de resistencia, aeróbica y anaeróbica. La resistencia aeróbica depende principalmente del sistema que utiliza el oxígeno para producir energía. Predomina en actividades de intensidad media o baja y de duración prolongada, como el ciclismo, la natación o el atletismo de fondo. En este tipo de esfuerzo, el organismo utiliza oxígeno para transformar los sustratos energéticos, glucosa y ácidos grasos, en energía útil, con producción mínima de lactato.
El entrenamiento aeróbico mejora la eficiencia del sistema cardiovascular y respiratorio, aumenta el volumen sistólico del corazón, la capilarización muscular y la capacidad de transporte de oxígeno. La resistencia anaeróbica, en cambio, se desarrolla cuando la intensidad del esfuerzo es tan alta que el suministro de oxígeno resulta insuficiente. En estas condiciones, el organismo obtiene energía de fuentes inmediatas como el glucógeno muscular o el ATP-fosfocreatina, y se acumulan productos metabólicos como el lactato. Se distinguen dos tipos principales. Resistencia anaeróbica láctica, donde la producción de lactato es significativa. Se asocia a esfuerzos intensos de duración media, entre 30 segundos y 2 minutos, como una carrera de 400 metros. Resistencia anaeróbica láctica, donde no hay acumulación de lactato. Predomina en esfuerzos de máxima intensidad y muy corta duración, inferiores a 10 segundos, como un salto, un lanzamiento o una salida explosiva. En la práctica deportiva, ambas formas de resistencia se combinan según la naturaleza del ejercicio. El análisis del tipo de esfuerzo predominante en cada modalidad deportiva permite diseñar programas de entrenamiento específicos que optimicen el rendimiento. Ahora hablemos de la fuerza. Vamos a fijar conceptos con precisión y en voz clara. La fuerza máxima es la mayor tensión que puede desarrollar el sistema neuromuscular mediante una contracción máxima voluntaria. Depende de la sección transversal del músculo o nivel de hipertrofia, de la coordinación intramuscular para reclutar simultáneamente el mayor número de unidades motrices, de la coordinación intermuscular para sincronizar agonistas y antagonistas, y del tipo de fibras, porque las fibras rápidas desarrollan más tensión que las lentas. Cada grupo muscular presenta una capacidad distinta para generar fuerza máxima. La fuerza-aceleración es la capacidad de manifestar tensión lo más rápido posible una vez iniciada la acción. Es crítica en puestas en acción explosivas y se apoya en la mejora de la fuerza rápida y en la activación de fibras rápidas. Dos manifestaciones clave que suelen preguntarse. Fuerza elástico-explosiva, relación entre fuerza y tiempo utilizando componentes contráctiles y elásticos mediante un estiramiento previo. Es el ciclo de estiramiento-acortamiento. Fuerza elástico-explosiva reactiva, similar, pero con un ciclo de estiramiento-acortamiento más brusco y rápido por un estiramiento intenso que activa el reflejo miotático. Resumen para fijar: fuerza máxima, fuerza aceleración, fuerza elástico-explosiva y fuerza elástico-explosiva reactiva. Repite los 4 términos hasta dejarlos automáticos. Ahora hablemos de la amplitud de movimiento. La amplitud de movimiento o ROM es la capacidad del organismo para movilizar sus segmentos facilitando la acción motriz. Se desarrolla con métodos activos y métodos pasivos. Movilidad activa. Implica contracción voluntaria, concéntrica, excéntrica o isométrica. 3 enfoques principales. Método balístico, movimientos amplios a gran velocidad con la musculatura agonista, a través de lanzamientos y rebotes, hasta el límite articular. Alta transferencia específica, mejora coordinación agonista-antagonista y es más entretenido. Limitaciones: duración corta y alta velocidad, poca adaptación del tejido conectivo, activación rápida del reflejo miotático y dificultad para controlar la fase de deceleración, con riesgo de microroturas. Método activo conducido: alcanzar la máxima amplitud lenta y progresivamente, mantener la posición final con la propia fuerza unos 6 segundos para activar los órganos tendinosos de Golgi e inducir inhibición autógena. Suele mejorar más la movilidad que el balístico por mayor tiempo bajo tensión y menor activación refleja, aunque es menos específico y menos dinámico. Método activo asistido o resistido: contracción inicial de la musculatura agonista, al alcanzar el máximo rango activo, aplicación de una fuerza externa en el mismo sentido o en sentido opuesto. Permite lograr la amplitud máxima total. Los resistidos inciden sobre todo en el componente elástico en paralelo. Movilidad pasiva. El rango se alcanza con fuerzas externas como un compañero, implementos o la gravedad. 2 técnicas destacadas. Método forzado: el movimiento lo genera una fuerza ajena sin contracción del sujeto. Permite mayores rangos pasivos a corto y medio plazo. Es útil en sedentarios, desentrenados, escolares y personas en rehabilitación. Puede ocasionar dolor por alta tensión muscular y tiene poca transferencia a la ejecución activa. Método pasivo-activo: primero se logra la máxima amplitud con ayuda externa y después el sujeto mantiene la posición con una contracción isométrica. Mantiene las ventajas del pasivo forzado y además fortalece la musculatura agonista.
Cierre operativo del bloque. Recuerda la estructura exacta: movilidad activa con 3 métodos: balístico, activo conducido, activo asistido o resistido; movilidad pasiva con 2 métodos: forzado y pasivo activo. Acompaña cada nombre con su idea clave: transferencia y velocidad en el balístico, 6 segundos y Golgi en el conducido, ayuda externa tras el máximo activo en el asistido o resistido, gran rango pero baja transferencia en el forzado, y contracción isométrica de mantenimiento en el pasivo activo. Esa asociación te permitirá responder con precisión. Ahora hablemos de la agilidad, la coordinación y el equilibrio. Estas 3 cualidades son fundamentales en el rendimiento deportivo porque intervienen en la mayoría de los gestos técnicos y tácticos. Comencemos con la agilidad. La agilidad es la capacidad para mover el cuerpo en el espacio con rapidez y precisión. Requiere fuerza y coordinación. Se manifiesta cuando el deportista cambia de dirección o de posición corporal de forma rápida y controlada. Su desarrollo depende tanto de la condición física como del dominio de los aspectos coordinativos. En el entrenamiento se emplean ejercicios que combinan velocidad de reacción, desplazamientos y control postural, como recorrer un circuito con obstáculos, saltar, pasar por debajo de vallas o responder a señales auditivas o visuales. En resumen, agilidad significa eficacia en el cambio de dirección y control del cuerpo en movimiento. Ahora pasemos a la coordinación. La coordinación es la capacidad de control neuromuscular del movimiento, que permite realizar acciones motrices precisas, económicas y adaptadas al entorno. Existen varios tipos de coordinación. Coordinación general, que implica acciones motrices globales como correr, girar o realizar circuitos combinados con volteretas o saltos. Coordinación oculopédica, donde la vista regula acciones ejecutadas con los pies, como la conducción de un balón, el golpeo o la recepción durante un pase. Coordinación oculomanual, que implica el control de acciones con las manos a partir de estímulos visuales. Un ejemplo es golpear una pelota de tenis con la raqueta o manipular objetos con precisión. La coordinación, por tanto, es la base de la técnica deportiva y de la eficacia en los movimientos. Finalmente, el equilibrio. El equilibrio es la capacidad para mantener una posición corporal estable frente a la fuerza de la gravedad. Se distinguen 2 tipos principales. Equilibrio estático, que consiste en mantener una postura estable sin desplazamiento, como en la gimnasia artística o el salto en trampolín. Equilibrio dinámico, que consiste en mantener la estabilidad mientras el cuerpo se mueve, como al desplazarse por una barra de equilibrio o al esquiar. El entrenamiento del equilibrio mejora la estabilidad, la precisión del movimiento y la seguridad en la ejecución técnica. En conjunto, agilidad, coordinación y equilibrio conforman las capacidades coordinativas básicas. Se entrenan de forma conjunta y se relacionan con las capacidades condicionales para lograr un rendimiento motor eficiente. Ahora un punto desglosaremos en varias partes: el control del entrenamiento en capacidades condicionales y coordinativas. Para optimizar el rendimiento físico es necesario controlar y evaluar las capacidades condicionales y coordinativas. El control permite conocer el nivel inicial del deportista, planificar los entrenamientos y valorar la evolución tras un periodo de trabajo. Las pruebas de evaluación se adaptan al tipo de capacidad, a la edad, al nivel y a los medios disponibles. En este bloque nos centraremos en la evaluación de la fuerza, que constituye el punto 9.1. Primera parte: el control y evaluación de la fuerza. La evaluación de la fuerza permite cuantificar la capacidad muscular de un deportista y analizar sus manifestaciones específicas. En función de la edad, el nivel y los recursos del entorno, se utilizan distintos métodos y aparatos de medición. Tradicionalmente se han usado los dinamómetros de muelles, que registran la fuerza aplicada en acciones simples, como la fuerza de prensión manual. Actualmente se emplean tecnologías más precisas como las plataformas de fuerza, los transductores lineales, las células de carga y los sistemas dinámicos de medida como el T-Force, que calculan variables en tiempo real, carga, velocidad de ejecución, distancia recorrida y potencia generada. En la medición de la fuerza se consideran varias características. La fuerza máxima representa la mayor tensión que un músculo o grupo muscular puede generar, ya sea al mover una carga o al mantenerla en posición estática. La fuerza media indica la relación entre la carga desplazada y el tiempo empleado. Una mayor pendiente en la curva fuerza-tiempo revela una ejecución más explosiva. Los métodos más comunes para valorar la fuerza incluyen dinamómetros de cable,
que registran la tensión aplicada y el tiempo de generación, expresados en newtons y milisegundos. Permiten conocer la fuerza máxima y la rapidez de contracción en una angulación concreta. Células de carga, que funcionan de manera similar y miden la fuerza isométrica máxima, ofreciendo valores en kilos o newtons. Test de 1 RM o una repetición máxima, que determina la carga más alta que puede levantarse una sola vez en un ejercicio. También se puede estimar de forma indirecta según el número de repeticiones realizadas con una carga submáxima. Por ejemplo, si se levantan 80 kilos 4 veces, la carga máxima estimada es de 90 kilos. Plataformas de fuerza, que registran las fuerzas en los 3 planos durante impulsos, saltos o lanzamientos. Permiten estudiar la contribución de los componentes contráctiles y elásticos en la generación de fuerza explosiva. Se utilizan especialmente en deportes donde la fuerza de los miembros inferiores es determinante, como atletismo, baloncesto o voleibol. Entre los test más aplicados con plataformas se encuentran Squat Jump o SJ, que evalúa el componente contráctil. Counter Movement Jump o CMJ, que evalúa el componente contráctil y elástico. Drop Jump o DJ, que evalúa el componente contráctil, elástico y reflejo. Saltos reactivos continuos o RJ, que valoran la fuerza-resistencia. También se utilizan herramientas como el Ergo Jump o esterilla de Bosco, que miden el tiempo de vuelo y el tiempo de contacto con el suelo para calcular la altura del salto y la eficiencia del ciclo estiramiento-acortamiento. La información obtenida con estos métodos permite ajustar las cargas de entrenamiento, detectar desequilibrios musculares y orientar el trabajo hacia la mejora de la potencia, la velocidad o la fuerza máxima según las necesidades del deportista. En resumen, la evaluación de la fuerza debe ser sistemática, objetiva y adaptada al contexto deportivo. Su control continuo garantiza un entrenamiento más preciso, una prevención eficaz de lesiones y un desarrollo equilibrado del rendimiento físico. Segunda parte, el control y evaluación de la resistencia. Comenzamos con la resistencia. Evaluar la resistencia es fundamental para conocer la capacidad de un deportista para mantener el esfuerzo durante un tiempo determinado. Antes de aplicar cualquier test, debemos preguntarnos 2 cosas esenciales. Primero, ¿qué tipo de resistencia queremos medir, si la general o la específica del deporte practicado? Y segundo, ¿qué nivel tiene el individuo, ya que en etapas iniciales puede ser más importante trabajar la técnica o la coordinación, mientras que en etapas de rendimiento la evaluación de la resistencia es clave para definir objetivos y zonas de entrenamiento. Existen muchas pruebas para evaluar la resistencia, pero las más utilizadas son 3. El test de Cooper, el test de Coursenabete de Luckleger y el test de Conconi. Empecemos por el test de Cooper. Esta prueba puede realizarse de 2 formas: recorrer una distancia fija de 2.400 metros y medir el tiempo empleado, o correr durante 12 minutos y medir la distancia total recorrida. El objetivo es valorar la resistencia aeróbica general. Es un test sencillo, pero requiere mantener un ritmo constante durante todo el recorrido. Aunque los baremos se establecen para adolescentes y adultos jóvenes, lo ideal es comparar los resultados de cada deportista con sus propias marcas anteriores, observando la evolución del rendimiento. En definitiva, el test de Cooper mide la capacidad de sostener el esfuerzo continuo durante un tiempo prolongado. Pasamos ahora al test de potencia aeróbica de Luckleger, también conocido como Coursenabete. En esta prueba, el deportista corre entre 2 líneas separadas por 20 metros siguiendo un ritmo marcado por pitidos. La frecuencia de los pitidos aumenta progresivamente cada minuto, por lo que el esfuerzo se vuelve cada vez más exigente. Cuando el sujeto no puede mantener el ritmo durante 2 periodos consecutivos, finaliza la prueba. El número de etapas completadas permite estimar el consumo máximo de oxígeno, o VO2 máximo, mediante una fórmula que relaciona velocidad, edad y peso corporal. Este test es ideal para deportes de equipo y para valorar la potencia aeróbica máxima. Por último, el test de Conconi. Se trata de una prueba progresiva en la que se recorre una distancia superior a 1.400 metros, aumentando la velocidad cada 100 o 200 metros. Durante el ejercicio se registran las pulsaciones con un pulsómetro. La clave está en identificar el punto donde la frecuencia cardíaca deja de aumentar de forma lineal respecto a la velocidad. Ese punto se conoce como umbral anaeróbico y permite planificar los entrenamientos según la intensidad óptima para mejorar la capacidad aeróbica y retrasar la fatiga. Este test puede adaptarse a distintas modalidades, como natación, ciclismo o remo.
En resumen, los tres test principales son: COOPER, que mide la resistencia aeróbica general; Course-Navette, que estima el VO2 máximo mediante un protocolo progresivo; y CONCONI, que identifica el umbral anaeróbico. Estos métodos permiten valorar la condición física, planificar el entrenamiento y controlar los progresos del deportista. Tercera parte: el control y evaluación de la velocidad. La velocidad es una capacidad condicional que depende de la fuerza, de la coordinación y de la energía suministrada por los sistemas anaeróbicos láctico y aláctico. Por ello, los test de evaluación deben adaptarse a la modalidad deportiva y al tipo de velocidad que se desea analizar: reacción, aceleración o velocidad mantenida. Comencemos con los test de saltos, utilizados para medir la potencia explosiva. Estas pruebas pueden realizarse con una plataforma de contacto o con células fotoeléctricas para registrar el tiempo de vuelo y calcular la altura del salto. Los principales tests son tres. El Squat Jump o SJ, que parte de una posición semiflexionada con las manos en la cadera y evalúa el componente contráctil de los músculos extensores de las piernas. El Counter Movement Jump o CMJ, donde se realiza una flexión seguida de una extensión rápida, evaluando el componente contráctil elástico del movimiento. Y los saltos reactivos continuos, que valoran la capacidad de aplicar fuerza explosiva repetida. Otro grupo importante son los test de aceleración, que miden la capacidad de alcanzar la máxima velocidad en el menor tiempo posible. Se realizan salidas desde posición estática en distancias cortas, entre 10 y 50 metros, y registran el tiempo de recorrido. Estas pruebas se aplican especialmente en deportes de velocidad o en fases de arranque como atletismo, fútbol o balonmano. También encontramos el test de 6699121211818, diseñado para valorar la capacidad de acelerar, frenar y cambiar de dirección. El deportista recorre un campo de voleibol tocando diferentes líneas en un orden progresivo: fondo, medio campo, línea de ataque y línea de fondo contraria, siempre regresando al punto inicial. Este test integra velocidad, agilidad y resistencia anaeróbica. A continuación, los test de agilidad. Se diseñan recorridos breves, de entre 8 y 20 segundos, que incluyen desplazamientos, cambios de dirección y control de objetos como balones. Miden la capacidad de combinar velocidad con precisión de movimiento, reflejando la coordinación específica del deporte. Por último, el test de velocidad de reacción. Evalúa el tiempo que tarda un deportista en responder ante un estímulo auditivo, visual o táctil. Puede realizarse con salidas desde distintas posiciones, ya sea de pie, sentado o tumbado, y mide el inicio del movimiento tras el estímulo. Este tipo de test es fundamental para deportes donde la respuesta inmediata es decisiva, como porteros, velocistas o jugadores de raqueta. En resumen, los principales procedimientos para evaluar la velocidad son: los test de saltos, que valoran la potencia explosiva; los test de aceleración, que miden la rapidez de desplazamiento inicial; los test de agilidad, que combinan velocidad y coordinación; y los test de reacción, que determinan la velocidad de respuesta ante un estímulo. La información obtenida a partir de estas pruebas permite diseñar programas de entrenamiento específicos, controlar la mejora de la potencia y ajustar la carga de trabajo en función de la evolución del deportista. Quinta parte: el control y evaluación de la amplitud de movimiento. La amplitud de movimiento, también llamada movilidad articular o flexibilidad, es la capacidad que tiene una articulación para realizar el máximo recorrido posible. Su evaluación nos permite conocer el estado funcional de músculos, tendones y ligamentos, y también detectar limitaciones o desequilibrios entre segmentos corporales. Existen diversos métodos y pruebas para medir la movilidad articular. Algunas pruebas se centran en una sola articulación, mientras que otras valoran el movimiento global del cuerpo. Es importante recordar que la amplitud de movimiento es específica de cada articulación y depende de factores como el sexo, la edad y el grado de desarrollo o crecimiento. Por ello, las pruebas globales no siempre reflejan de forma precisa la realidad funcional del deportista. A continuación se describen las pruebas más empleadas para valorar la amplitud articular. Comenzamos con el test del cajón sentado y alcanzar, conocido como sit and reach. El deportista se sienta frente a un cajón con una escala en centímetros. Con las piernas estiradas y los pies apoyados contra el borde del cajón, flexiona el tronco hacia adelante llevando las manos lo más lejos posible. La distancia alcanzada se mide desde la planta de los pies, considerándose positiva si se sobrepasa el punto cero.
Este test evalúa principalmente la flexibilidad de la cadena posterior, isquiotibiales y zona lumbar. La segunda prueba es el test del cajón de pie o toe touch. Es muy similar al anterior, pero se realiza de pie. El deportista flexiona el tronco sin doblar las rodillas e intenta sobrepasar la línea del cajón con las manos. De nuevo, las mediciones positivas o negativas se determinan según la distancia alcanzada respecto al punto de referencia. Evalúa de forma práctica la flexibilidad del tronco y los miembros inferiores. Pasamos ahora al test de hombro o articulación escápulo-humeral. En esta prueba, el sujeto intenta tocarse las manos por detrás de la espalda, una pasa por arriba y la otra por abajo. Se mide con una regla la distancia entre los dedos corazón de ambas manos. Cuanto menor sea la distancia, mayor es la movilidad articular del hombro. Continuamos con el test de cadera o test de Thomas. El deportista se tumba en una camilla y mantiene una pierna estirada mientras lleva la otra al pecho mediante flexión de cadera y rodilla. Se mide el espacio existente entre la rodilla extendida y el pecho. Este test valora la flexibilidad de los músculos flexores de la cadera. El siguiente es el test de Eli, centrado en el cuádriceps. El deportista se coloca boca abajo, con una pierna extendida en el suelo y la otra flexionada por la rodilla, intentando llevar el talón lo más cerca posible del glúteo sin despegar el muslo. El ángulo de flexión alcanzado, aproximadamente unos 135 grados, indica el nivel de flexibilidad del cuádriceps. Otro test común es el de abductores o separadores de cadera. El sujeto se tumba boca arriba con las piernas extendidas y trata de separarlas al máximo. Se mide el ángulo formado entre ambas piernas. Cuanto mayor sea el ángulo, mayor será la movilidad de los músculos abductores. A continuación tenemos el test de isquiotibiales o extensores de cadera. El deportista, en posición boca abajo con ambas piernas estiradas, eleva una pierna verticalmente sin despegar la otra del suelo. Se mide el ángulo formado entre el suelo y la pierna elevada, valorando así la elasticidad de los músculos posteriores del muslo. Por último, el test de flexo-extensión de tobillo. En este caso, el deportista se coloca boca arriba con la pierna extendida y ligeramente elevada. Se realiza una flexión dorsal máxima del pie y luego una extensión plantar, midiendo el ángulo entre el pie y la tibia. Este test permite analizar la movilidad de la articulación del tobillo y la elasticidad de los músculos gastrocnemios y sóleo. En resumen, las pruebas más utilizadas para evaluar la amplitud de movimiento son Sit and Reach, Toe Touch, test de hombro, test de Thomas, test de Eli, test de abductores, test de isquiotibiales y test de tobillo. Repetimos. Sit and Reach. Toe Touch. Hombro. Thomas. Eli. Abductores. Isquios. Tobillo. Todas estas pruebas permiten identificar la movilidad específica de cada articulación, orientar los programas de entrenamiento y prevenir posibles lesiones derivadas de la rigidez muscular o de una flexibilidad excesiva. Hemos llegado al final de este capítulo dedicado a la condición motriz y a la evaluación de las capacidades físicas. Hoy hemos comprendido cómo la fuerza, la resistencia, la velocidad, la amplitud de movimiento y las capacidades coordinativas definen el rendimiento del deportista, y cómo evaluarlas con precisión para orientar el entrenamiento. Recuerda, conocer, medir y controlar las capacidades físicas es tan importante como el propio entrenamiento. Solo así se puede planificar de manera científica y progresiva la mejora del rendimiento y la prevención de lesiones. Si te ha servido este contenido, suscríbete y dale like para seguir aprendiendo sobre entrenamiento, salud y rendimiento deportivo. Y no te pierdas el próximo episodio, donde hablaremos de los elementos necesarios para la programación del entrenamiento, un paso esencial para transformar la teoría en práctica efectiva.